para explicarles lo que es el comercio internacional en una forma muy sencilla. Y si empezamos con comercio internacional, vamos a informarles un poquito acerca de la historia y de cómo se forma el comercio internacional. Y empezamos desde las civilizaciones, cuando empezó la agricultura y de pronto una familia tenía posiblemente más maíz del que necesitaba, entonces trataba de intercambiar ese maíz con algodón, con frutas, con alguien que haya producido otra cosa. Entonces se empieza a dar el intercambio a través de un trueque. Luego del trueque se dan cuenta de que es mejor utilizar un tipo de moneda para poder comercializar. Se crea la moneda. Luego de la moneda hay otras formas de pago que se van especializando. Ya después tenemos los cheques y tenemos las tarjetas de crédito, y ahora tenemos todo lo que es la banca en línea, que ni siquiera se mueve dinero, sino todo es a través de transferencias y movimientos bancarios. Es importante saber que en el comercio internacional también tenemos varias teorías. Dentro de las teorías, quizá las más importantes es la de Adam Smith y la de David Ricardo. En cuanto a la de Adam Smith, estamos hablando que es una teoría donde dice, básicamente, produzca para lo que usted es bueno producir y para los recursos que usted tiene. Por ejemplo, si Guatemala tiene buena tierra, tiene un buen clima, tiene suficiente agua, bueno, le es muy fácil producir banano. Entonces dedíquese a producir banano, ya que tiene todos los recursos para hacerlo. Sin embargo, la teoría de David Ricardo avanza un poco más y dice no solamente si es bueno para producir y tiene los recursos, sino también si tiene el conocimiento y las habilidades para hacer de esa producción lo suficientemente eficiente. Eso quiere decir que si nosotros, por ejemplo, en el caso de Israel, ellos no tienen suficiente agua, no tienen suficiente tierra, no tienen buena tierra, el clima es excesivamente caliente en varios meses del año, un clima desértico. Sin embargo, son los mejores productores de vegetales y surten a casi toda Europa. ¿Qué se da ahí? Que son muy eficientes, crearon riego por goteo, crearon invernaderos, y eso hace que sean suficientemente eficientes para intercambiar esto. Bueno, cuando hablamos de bienes y servicios, también estamos entonces hablando de un producto, y al decir bienes y servicios, estamos hablando que este producto puede ser un tangible o un intangible, como un servicio. Estos productos nosotros podemos importarlos o exportarlos. Y cuando hablamos de importación o exportación, también de una vez estamos asociando a lo que es una balanza comercial. Si nosotros estamos comprando más de lo que vendemos, entonces nuestra balanza comercial va a ser negativa, porque estamos sacando más dinero del que nosotros ingresamos. Pero en el caso de la exportación, si nosotros empezamos a vender, nosotros empezamos a generar más recursos para nuestro bolsillo, para nuestro país, y eso quiere decir que nuestra balanza va a ser positiva. Bueno, si nosotros estamos importando y exportando, aquí se asocian con ciertos organismos nacionales, y dentro de estos, uno de ellos es el de aduanas, que es el que capta los recursos a través, en el caso de Guatemala, de la SAT. Estos recursos son captados y esto a la vez está manejado por el Mineco, que es quien da las pautas de todo lo que son los tratados de libre comercio y da las pautas de este tipo de manejo. Y dentro de las organizaciones nacionales también tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el encargado de entablar la primera relación con el país. Tenemos también el Ministerio de Trabajo, que ya llegados nosotros a acuerdos, es importante que en el país se cumplan las leyes que se están dando sobre sueldo básico, sobre bonos, y obviamente que no haya trabajo a través de esclavitud. Ministerio de Salud, ministerio, en el caso de Guatemala, un organismo nacional muy importante es el MAGA, Ministerio de Ganadería y Alimentación, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, porque como Guatemala exporta muchos productos agrícolas, este ministerio hace una función muy importante. También tenemos organismos internacionales que se relacionan. Dentro de los organismos internacionales, el más importante está la Organización Mundial del Comercio, y la Organización Mundial del Comercio es quien nos da las pautas, por ejemplo, para los tratados de libre comercio, los acuerdos de asociación. También hay acuerdos de inversión, acuerdos de cooperación. Tenemos acuerdos bilaterales, multilaterales, plurilaterales. Todo esto lo hace la Organización Mundial del Comercio. Hay otras organizaciones que también se relacionan directamente, pero podríamos decir que esta es la más importante. Cuando estamos hablando de comercio internacional, también debemos estar muy claros que aquí estamos relacionándonos en diferentes países, diferentes sectores,
diferentes áreas geográficas y eso quiere decir también con diferentes culturas. Ustedes hicieron una investigación dentro de las culturas y las culturas, las más importantes, tenemos la asiática, africana, europea, americana, latinoamericana. Nosotros dentro de estas culturas tenemos ciertos patrones específicos de cómo se maneja el vestuario, cómo se maneja la agenda, la puntualidad, la legalidad, y todo esto nos va a dar obviamente una mayor capacidad para hacer un comercio internacional. Podemos avanzar en otros temas también, por ejemplo, todo lo que son los Incoterms, y cuando hablamos de los Incoterms estamos hablando de terminología específica. Quizá ustedes han escuchado el FOB y el CIF, y 12 terminologías más que nos dan un patrón de cómo nosotros debemos preferentemente manejar nuestras exportaciones e importaciones, entendiéndonos muy claramente con el país que estamos haciendo esta negociación. Esta terminología es muy usada en todo lo que es el comercio internacional. Bueno, avanzando un poquito más en datos, también es importante conocer acerca de las zonas francas. Zonas francas son lugares específicos donde nosotros podemos hacer una producción dentro del país, pero esa producción tiene un objetivo de exportación. Entonces, generan mucho empleo al país, pero también pueden generar ciertos manejos específicos en cuanto a impuestos, consideraciones especiales en cuanto al valor de gasolina, equipos, etcétera, porque la idea es que puedan generar estos empleos en el país. Bueno, en forma general, hay más temas obviamente que tratar dentro del comercio internacional, pero es importante saber de que esto nos incluye temas del comercio internacional que vamos a avanzar un poquito, de pronto se relacionan con lo que es la globalización, que son factores como los tratados comerciales que les acabo de comentar, aperturar nuevos mercados, fusionar empresas, privatizaciones y desregularizar la forma financiera a favor siempre del libre comercio. Beneficios potenciales, tenemos obviamente mayor eficiencia porque hay más competencia. Si yo abro mercados, y antes yo consumía una leche que solamente se producía dentro del país, ahora voy a tener 10 tipos, por ejemplo, de lácteos disponibles donde van a entrar a competir por calidad. Entonces, hace que los productores generen mucha calidad para entrar a una competencia de un mercado ya mucho más amplio. El impulso del desarrollo científico-técnico, es importante saber que hay mucha más cooperación internacional porque ahora ya son socios, ya lo que importan, lo que exportan, tienen intereses comerciales y eso vuelve también una cooperación mucho más intensa. Hay eliminación de barreras, hay una eficiencia en este control de exportaciones y también del manejo de los recursos. En cuanto a riesgos, un poquito de irresponsabilidad a veces de las empresas cuando saben que el sistema de un país legal, político puede ser débil, posiblemente esas mismas debilidades hace que en otras circunstancias las empresas no estén muy asociadas a cumplirlos o sean muy débiles en cumplirlos porque el mismo país lo permite. Entonces, ese es uno de los riesgos. También descuidos, pérdida de factores donde no se adapten a la competencia. Por ejemplo, si Guatemala no está suficientemente tecnificada, si no es todavía muy buena en producir en escala, entonces al momento de entrar a competir, posiblemente esos productos no van a ser competitivos y pueden salir del mercado. Es uno de los riesgos de la globalización. Cuando se habla también de mundialización, son palabras bastante parecidas, estamos hablando en realidad de un fenómeno histórico y este fenómeno histórico consiste en esta interdependencia que se ha generado entre las actividades, actores, estructuras y procesos de diferentes países. Como la comunicación es tan amplia, como la información fluye de todos los lados, entonces todo esto ha entrado a generar una interdependencia que si la necesidad del Salvador es tal, yo obviamente puedo proveerlo y esto me genera que ahora yo sea el proveedor oficial o manejado con otros de los países que yo esté asociado. Entonces, eso es parte de lo que se genera la mundialización. Algunos conceptos adicionales desde 1990 que ya se empieza a utilizar esta terminología también y en realidad es esta homogenización de tecnologías de producción, de transporte, de consumo, hábitos de ocio, incluso de la estructura familiar. Si ustedes se han dado cuenta,
Hace muchos años las familias eran muy tradicionales, se tenían un cierto comportamiento y eso ha ido cambiando a medida que se ha aperturado y que uno conoce otras culturas y que mira que pues hay menos posiblemente paradigmas o menos